la multidepositaría, el asesoramiento fiscal o el crédito personal, que hasta el momento no manejábamos en Inversis y cuyos beneficios, no lo duden, redundarán en ustedes. Todo esto, como he comentado antes, nos ha permitido ser un modelo de éxito. Más de 65.000 clientes en toda España y, concretamente, en Madrid, más de 22.000 clientes. Un patrimonio de gestión superior a 2.200 millones de euros. Vuelvo a repetir, todo esto gracias a ustedes. En la clausura de esta jornada, nuestro director general, Carlos Moreno de Tejada, les hablará más en detalle del proceso de la compra de Bank y cómo hemos evolucionado y cuáles son nuestros retos. Pero permítanme que en este punto haga un pequeño inciso. Como verán en sus asientos, hay una documentación que les hemos entregado y encontrarán una encuesta donde les pedimos su opinión sobre diferentes aspectos relativos a esta conferencia. Para nosotros es muy importante que nos lo faciliten de cara a seguir mejorando. Por favor, entrégala a nuestros compañeros a la salida de la conferencia. Paso ya a comentarles cómo se va a estructurar la jornada. Constará de 3 grandes bloques. En primer lugar, escucharemos a Juan Luis García Alejo, director general de Inversis Gestión. En segundo lugar, abriremos una mesa de debate en la que participará Inés del Molino, directora comercial de la prestigiosa gestora Schroeder, y Borja Fernández Galiano, director comercial de la también reconocida Carmiñac, que nos darán su visión actual de los mercados para este año que acabamos de empezar. Y para finalizar el evento, como antes avanzada, contaremos con la presencia de nuestro director general, Carlos Moreno de Tejada. No quiero adelantar más sorpresas, así que paso a presentarles el primero de nuestros ponentes. Juan Luis, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como Raúl, me uno al agradecimiento y a la felicitación por la que, de alguna manera, nosotros estamos aquí, es por ustedes y para ustedes. Como él decía, no solo voy a ser yo el que les cuente la realidad económica, tal y como la vemos, sino que en lo que es una marca de esta casa vamos a traer a 2 gestoras de prestigio para que también les cuenten su visión de mercado y que también nos ofrezcan cómo implementar esas medidas. Para nosotros, el mercado, básicamente, lo bueno que tiene es que no ha cambiado mucho. Nos parecía oportuno introducirlo, ya que estamos tan cerca de los Oscars, con algo tan entendible como el cine. Y la primera película que se nos venía a la cabeza para tratar de dejar cuál era nuestra idea de mercado era la película de los hermanos Marx, en inglés, Go West, hacia el oeste, yendo hacia el oeste, que de alguna manera probablemente no sea la mejor para todos aquellos que les guste el cine, pero que es una película que, sin duda, tiene algún momento que nos permitía introducir lo que nosotros creemos que va a ocurrir en el mercado. El Go West no es más que un símil de probablemente lo que está haciendo el mundo en términos de crecimiento, que es rebalancear desde los emergentes hacia los países desarrollados, los que están más al occidente, particularmente Europa, particularmente Estados Unidos, vuelven a ser motores del crecimiento junto con unos emergentes un poquito peores. Y sobre todo la frase, la que tienen ustedes ahí, de Groucho Marx, se les vendrá a la cabeza la imagen de la locomotora y Groucho Marx haciendo aspavientos: traed madera, más madera, es la guerra. La locomotora, que es la economía, tiene una caldera, que en este caso son los bancos centrales. Y esos bancos centrales son los que básicamente han estado alimentando la estabilidad y recuperación de la economía durante estos últimos años a través de las inyecciones de liquidez a los mercados. Inyecciones de liquidez que han sido masivas. Lo que tienen en la pantalla en color azul más claro, morado y verde representa el crecimiento del balance de los bancos centrales. Cómo los bancos centrales van inyectando liquidez en esa caldera de la economía para sostenerla. Y lo hacen a raíz de una cosa que ustedes la ven cruzar una línea amarilla de izquierda a derecha en la pantalla. Esta línea amarilla básicamente representa la velocidad del dinero. Es importante. Este es uno de los ecos de la crisis. El mundo del shadow banking, fundamentalmente, venía representado por entidades financieras que quedaban al margen del control de los reguladores y que se convertían en auténticos creadores de dinero, prestando dinero de forma que quedaba, como decíamos, al margen de los circuitos del control de los reguladores. Con el colapso del shadow banking, con el inicio de la crisis, todos esos circuitos colapsaron. Y como si la sangre se les espesase en su cuerpo, como si se llegase a congelar, los bancos centrales tuvieron que actuar para hacer que fuera más líquida y volviera a circular. La inyección de liquidez durante todos estos años, en forma de yenes, en forma de dólares, en forma de euros, es una de las señales de identidad de estos tiempos que recordaremos por mucho y que son una de las claves para entender que esto ha estado funcionando. Los monetaristas
tendían a decir que la velocidad era constante. No lo es, como demuestra esa línea amarilla. Ha colapsado. Y porque esa línea ha colapsado es por lo que hemos podido inyectar liquidez sin tener efectos inflacionistas. Pero eso que parece que es la misma tasa de crecimiento y que todos los bancos van acompasados a uno, son tres historias diferentes. Esta primera es la de la Reserva Federal. Yo la califico de pragmática. Y la califico de pragmática porque seguro que ustedes tienen en la cabeza que la Reserva Federal está saliendo y abandonando ya los estímulos monetarios. Si ven esta gráfica, no parece eso. La Reserva Federal sigue inyectando dinero, cada vez lo hace a menos velocidad. En noviembre, si nos hubiéramos visto, podríamos haber dicho que está comprando aproximadamente unos 118 millones de dólares al día, entre treasuries, entre activos vinculados a hipotecas. Hoy ya solo compra 90. Pero no da marcha atrás, simplemente pisa menos el acelerador. La Reserva Federal es extraordinariamente pragmática. Crece el balance de la Reserva Federal. Sigue el apoyo a la economía. Sigue en forma de mantener tipos bajos para las hipotecas y ha conseguido devolver su sector inmobiliario a niveles parecidos a los de 2004-2005. Sigue apoyando en términos de tipos bajos en el tramo largo de la curva, los 10 años. Y eso permite que la inversión funcione. Y lo hace en una economía, les recuerdo, que está creciendo aproximadamente a ritmos de, tal y como lo miden ellos, del 2,8-3% aproximadamente en promedio para todo este año. Pragmatismo. Junto a una Reserva Federal pragmática tenemos al Banco de Japón. Nosotros lo calificamos la fe del converso. Se han sumado tarde, pero como tienen ahí, se han sumado con fuerza y con ganas. Desde que tienen nuevo primer ministro, el señor Abe, en 2012, diciembre de 2012, estos señores se han embarcado en una guerra económica contra determinadas fracturas en su economía. La deflación, la falta de crecimiento, deficiencias estructurales, y lo han hecho a través de una cosa que han dado en llamar Abenomics. Y las Abenomics básicamente son tres cositas, pero una de ellas es básicamente poner dinero a mansalva en la caldera de la economía. Y lo hacen básicamente de forma agresiva, la fe del converso, duplicando la base monetaria. Y hablábamos de una tercera historia, la historia del Banco Central Europeo. Y aquí le hemos puesto lo del apellido del Gen Weidmann. Weidmann es el presidente del Bundesbank. Es la persona que básicamente se ha dedicado a poner zancadillas a la actitud y actividad de Draghi y todos aquellos que piensan como él. Weidmann es el señor que y es, por cierto, Gen, que es dominante y no recesivo. Manda mucho el alemán. Este señor se ha dedicado fundamentalmente a que la medida que el señor Draghi puso en marcha con las OMTs, el whatever it takes, que ustedes recordarán, haya pasado por el Tribunal Alemán Constitucional y no se llame... Por lo menos no ha dicho el sí, ha dicho un no, entrecomillado, pero no le ha gustado absolutamente nada. Son medidas que no le gustan en absoluto a los alemanes. El Banco Central Europeo, como ustedes tienen ahí, no está expandiendo su balance, se está contrayendo. Se está contrayendo ya no solo por estas medidas y este peso del Gen Weidmann, sino por la devolución de los famosos litros, la liquidez que han puesto en beneficio de los bancos. Me reconocerán ustedes que todos aquellos litros han ayudado mucho a las entidades financieras españolas, junto con otras medidas, y les han permitido tener deuda española que financiaban a tipos muy bajos. Pero ya los están devolviendo, porque poco menos que suponía casi hasta un estigma, pero ha permitido recuperar a estos bancos parte del dinamismo de la cuenta de resultados. Y en los bancos, que son más de países desarrollados, esto no ha ocurrido. No tenía para un alemán sentido comprar deuda de su propio país, aunque fuera financiada a tipos muy bajos. No ofrecía gran rédito, era mejor dar crédito. Pero ahí está uno de los kits de la situación actual. Esto no ha funcionado porque de alguna manera no ha llegado toda esa liquidez donde tenía que llegar, que es al crédito. No tocaba. Ahora puede que empiece a tocar. Ahora, un año después, probablemente a final de este año, ustedes van a poder empezar a decir que sí que va a crecer el crédito. Al menos la producción bruta de crédito va a empezar a verse fluir dentro de la economía. Ahora ya toca, por algo muy sencillo, porque crecemos todos. Pero lo que sí que ha permitido el Banco Central Europeo, incluso con esa caída, es estabilizar la situación. Los bancos centrales son tres historias muy distintas y que nos deben dejar alguna conclusión de inversión, que es una de las claves de esta presentación. Ustedes para la Reserva Federal tienen una hoja de ruta que está basada en el pragmatismo. Van a seguir reduciendo las compras del mercado de 10.000 en 10.000 millones. Pero esto no significa dar marcha atrás, significa levantar el pie del acelerador. Y lo van a hacer conforme la economía lo haga. El BOJ se ha subido a un tigre en el que está encantado. Veremos si es capaz de controlarlo o no. Pero actualmente lo que va a hacer es poner todo lo que haga falta encima de la mesa para seguir dando
cumplido objetivo a el mandato que los Abenomics suponen. Y del BCE, esperamos que siga encontrando algún tipo de trabas. Solo la falta de inflación, la noflación que ponemos ahí, palabra un poco inventado, sin ningún tipo de duda, es lo que puede darnos una ventana de oportunidad para que el Banco Central Europeo, en la próxima reunión del mes de marzo, quizá en la de abril, haga alguna cosa. Luego hablaremos sobre ello. ¿Y esto qué significa para mis ahorros? 1. Ustedes siguen moviéndose en un terreno de juego en el que los bancos prestan estabilidad a la toma de decisiones. Crítico. 2. Los tipos a corto plazo van a permanecer cerca de cero en estas zonas. ¿Son ustedes tenedores de depósito? Al final de este año los depósitos no van a dar más del 1%, aparte del drama de la fiscalidad. No hay que estar en ese tipo de activos. Y en los tradicionales puertos seguros como el bono alemán, son una caja de pequeñas trampas hacia el futuro, porque los tipos probablemente van a tender a repuntar conforme la actividad mejore. ¿Dónde podemos situarnos cuando hablamos de renta fija? Luego hablaremos de esto con la gente de Carmiñac también, pero está claro que los periféricos a nosotros nos parecen una oportunidad. Habiendo corrido mucho, el cupón que aún ofrecen sigue dando cierto margen para obtener algo de rentabilidad. Segunda idea. Esto es de una película que se llama The Way We Were, Tal y como éramos, de Sidney Pollack del año 73. En ella aparece Robert Redford, Barbara Streisand, y les transcribo una de las últimas frases de las últimas escenas donde Robert Redford le dice: «Estás estupenda, te has vuelto a dejar el pelo rizado». Y le contesta a Barbara Streisand, dice: «Así es como lo llevo cuando puedo ser yo misma». ¿Por qué? Porque esta película, Barbara Streisand, y para los que conozcan esa película, saben que es una película que empiezan ellos dos relativamente jóvenes, una serie de vicisitudes por las que tienen que pasar y poco menos que disimular y hacer de quienes no son, y para acabar liberándose al final y Barbara Streisand volver a ser lo que era. Europa se vuelve a dejar el pelo rizado. Europa vuelve a ser una economía que vuelve a querer hacer aquello que hacía durante tiempo, que es crecer poco. Hoy poco, es cierto, de forma débil, de forma tentativa, lo que queramos, pero se ha dado la vuelta. Una Europa que crece sin inflación. Una Europa que siempre nos apoyamos en este tipo de gráficos que representan las encuestas y el PIB. Las encuestas en color azul, los PIBs en color verde. Uno sigue al otro. La gran ventaja es que las encuestas se publican al final de cada mes y el PIB lo hace prácticamente con 3 meses de retraso. Las encuestas suben. Están subiendo y lo hacen de forma consistente. Y el PIB, no nos equivoquemos, está subiendo. Esta misma mañana el IFO, 111,3, está en la zona de expansión, no, en la zona de boom económico que denominan los técnicos. Y lo hace fundamentalmente apoyándose en las ventas retail que están funcionando muy bien, en un consumo doméstico que está funcionando muy bien. ¿Por qué? Solo hay que leer el comunicado. La dinámica de los salarios en Alemania está funcionando muy bien. Alemania, que es el motor, la locomotora de Europa, lo está haciendo muy bien y sus PMIs van hacia arriba. Alemania va a crecer alrededor del 2% sin ningún tipo de dificultad, con el riesgo que señala una apreciación de este tipo. Pero fíjense cómo son las cosas, pequeñas anécdotas. No lo ven desde allí probablemente. La escala española es distinta de la del resto de los países que hay ahí. Y lo hacen para hacer trampa en sentido positivo con España. Debería estar desplazada un poquito hacia abajo, pero está desplazada hacia arriba. Esto es una de las cuestiones también que hace reflejar ese sentido de mayor confianza en España. Incluso la gente de Market se permite hacer trampas en positivo para España. La economía europea crece poco, de forma segura, desigual, porque Francia no lo está haciendo bien, pero es una de las grandes claves. Si Estados Unidos es nuestro patrón, nosotros tenemos que todavía consolidar más este crecimiento. Otra de las cuestiones que le decía de esa Europa que se deja el pelo rizado otra vez es la no inflación. Es un poco raro. Dentro de los años 96, prácticamente 99 y 2006, la inflación estuvo estabilizada en el 2%, el BCE, ole, ha clavado su objetivo de inflación, el 2%, y ahora nos encontramos en una situación donde antes del cuadrito naranja, que son previsiones, la inflación está por debajo del 1% y del 0%. Quédense con esta idea, lo van a ver en la prensa hasta el mes de abril. Van a ver que se va a hablar de deflación. Y lo que decíamos antes, esta es la ventana que tiene el Banco Central Europeo para quizá establecer algún nuevo mecanismo de liquidez, pero que llegue hasta el público final en forma de créditos, quizá dar un paso más y comprar algún tipo de activo, raro, porque está el Gen Weidmann, que no nos va a dejar, quizá pongan el depo en negativo, técnicamente es un poco raro y es un terreno inexplorado, algo tienen que hacer, pero probablemente veamos al Banco Central Europeo añadiendo gasolina a ese crecimiento, a esa recuperación que hoy es
tentativa. Pero es una Europa que se acaba de dar la vuelta, y esto es una magnífica noticia. No ha llegado a su potencial máximo. En Estados Unidos es distinto. Estados Unidos, después de un cuarto trimestre, como tenemos en pantalla, que ha sido magnífico, viene un primer trimestre que va a ser más flojo. No ha ayudado el clima, parafraseando al propio señor Fischer de la Reserva Federal, es que la Reserva Federal no está para combatir el clima, irá de fijarse en objetivos de más largo plazo. Pero ese texto que tienen recuadrado en azul y que les voy a leer, dice: derivado del anterior, los miembros del FONC no esperan que el reciente ritmo económico se mantenga. Si bien anticipan una economía que crecerá a ritmo moderado los próximos trimestres. Moderado los próximos trimestres para estos señores se llama 2,8%, 0,7 trimestral, quizá un poquito menos, primer trimestre algo más flojo. Es una economía que ya está a un ritmo que, si no de crucero, es bastante alto. Aquí la sorpresa ya no está en triunfar o no triunfar respecto a consolidar la recuperación. Pero piensen en el pragmatismo de la Reserva Federal. Ellos no levantan el pie del acelerador todavía y ya están en la fase de estabilidad. Una actitud bastante diferente a la del Banco Central Europeo. ¿Y tienen problemas de inflación? Todavía no. La hoja más probable de ruta para la inflación, la línea roja, al final, a la derecha, nos dice que probablemente no lleguen al 2% en el caso central. Ni siquiera en el peor de los casos se les va a desbocar. Ellos, que nos han hecho creer que están retirando estímulos, todavía hacen crecer su balance y todavía siguen apoyando su economía y están en la fase de crecimiento. Sin embargo, Europa todavía no ha llegado a esa fase de consolidación. ¿Alguna conclusión de inversión, como siempre decimos, para esta segunda temática? Es central para nosotros que este año, al igual que lo fue el pasado, entender que va a ser un año de renta variable. Probablemente con menos sorpresa y menos alegría, pero es que el año pasado fue extraordinario en algunos aspectos. Pero este año queremos fijarnos mucho en los márgenes de las empresas. No importa tanto la posición relativa como el rumbo que llevan. En verde, abajo, Japón. En el medio, en azul oscuro, Europa. Y arriba, Estados Unidos. Estados Unidos ha llegado a una zona mesetaria y antes iba de la mano de Europa. Y Europa ahora mismo tiene un hueco que se deriva básicamente de ese retraso en el crecimiento, de los problemas que han acusado algunas de las economías que, no siendo centrales, sí que han puesto en solfa incluso la credibilidad del proyecto del euro. Es probable que estos márgenes hagan una tijera y traten de recuperar. Apoyamos en esa idea el hecho de que el Eurostoxx este año probablemente vaya a crecer alrededor de un 14% en revalorización. Es nuestra opinión. Tenemos hueco y margen para que la renta variable en Europa funcione de manera francamente positiva. No así Estados Unidos, como les decía, que está en una fase mesetaria. ¿Pero Estados Unidos va a caer? No. Estados Unidos probablemente haga un retorno bastante más pequeño, más acotado, 7-8%, en línea con los beneficios empresariales, más o menos un pequeño plus. ¿Y Japón? Durante los años 2004 a 2006, el Nikkei mantuvo una recuperación y una inercia dinámica muy positiva en renta variable, gracias a que las empresas recuperaban. Hoy estamos en una fase en la que los márgenes empresariales siguen expandiéndose. No han llegado ni mucho menos ni siquiera a los máximos. Japón para nosotros sigue siendo una apuesta de renta variable. Bien es cierto que Europa lo tendríamos en carteras de renta variable de cualquier perfil, pero el caso de Japón, para aquellos de ustedes que sean más bravos, que tengan una versión al riesgo más pequeña. Y siempre cubierto, porque uno de los objetivos de los Abenomics, como veremos, es el que el yen tiene que estar mucho más débil. Renta variable sí, Europa desde luego, Japón si es usted arriesgado y cubierto, y Estados Unidos pues en menor medida. Tercera temática. Vamos a hablar de Japón y las tres flechas. Una escena de una película de Akira Kurosawa, Dersu Uzala. Es una película que habla del señor de la derecha, que es un cazador estepario, solitario, de ideas muy particulares. En la primera escena, como cuando se encuentra con el capitán Arseniev, que es el de la izquierda, les grita: «No me disparen, soy gente». Es una persona que dentro tiene hasta ese punto de dulzura y diferencia que le hacía ser alguien totalmente ajeno a las ideas que le traían. Hasta el punto es así que este señor, con sus ideas, aun siendo algo raro, en un momento de la película es capaz de salvarle la vida al señor Arseniev, construyendo una pequeña cabaña en mitad de una tormenta con los rifles y unas pocas de ramas, dejándoles atónitos absolutamente. Esa situación es la que nos hemos encontrado probablemente con los japoneses.
tipos que son lejanos, un país pequeño, desarrollado, que parece que pertenece a otra dinámica. Y, sin embargo, ha hecho una cosa que son los Abenomics, a partir de unas indicaciones de política económica de su presidente, que son críticas, muy criticadas en prensa últimamente. No entendemos muy bien por qué, pero os hago una reflexión antes. Japón, tienen en la flecha azul los primeros ministros que han tenido a lo largo del siglo XXI. Uno por año prácticamente, excepto 2 periodos. El de el señor Koizumi, el que le gustaba el karaoke, y el de Abe, que repite mandato. Abe va a tener 4 años de mandato por delante, con control en las 2 cámaras. Eso, unido a su determinación política, le da un periodo de estabilidad que no tiene parangón en el siglo XXI, excepto el de Koizumi. El Nikkei en esa época, en yenes, subió un 134%. Y las reformas que ha puesto en marcha se llaman Abenomics. ¿Que no le gustan a la gente? Dan determinado tipo de argumentos que, bueno, algunos tienen más razón, otros menos. Se los voy a tratar de desgranar. Abenomics es básicamente 3 cosas, duplicar la oferta monetaria y llevar la inflación al 2%, es una política ágil de estímulos fiscales para las empresas y es estimular la inversión privada. Y todo ello duplicando la oferta monetaria y haciendo que las expectativas de inflación mejoren, debilitando el yen. Ya lo tienen. Las expectativas de inflación ya están en el 2%, será difícil de consolidar, gracias a que importan petróleo más caro. Y entonces ustedes dirán, como dicen los críticos, ¿dónde está el negocio? Hombre, para un país que tiene una de las rentas per cápita más altas del mundo, importar petróleo, aunque tengas una dependencia alta, no es una dependencia como la de China, que es intensivo en el uso del petróleo, o como Estados Unidos, que abusa del mismo. Y es una situación en la que tú lo que haces es importar inflación nominal, pero no castigar desde el punto de vista del efecto riqueza negativo a tus ciudadanos. Tenemos una situación en la que no está de más tener cierto déficit comercial, no pasa absolutamente nada en un país que tiene el 85% de sus bonos en manos de sus ciudadanos. No tienen un problema de balanza por cuenta corriente. Ahora se trata de cuajarlo y se trata de determinación. 4 años con el señor Abe, son 4 años de determinación. La pasada semana el BOJ demostraba esto. Pequeño arqueo de ceja tipo Ancelotti. ¿Y qué hace el señor del BOJ, el señor Kuroda? Nuevas medidas para ampliar el crédito a empresas. Japón, como les decía antes, sí, cubierto y solo para algunos perfiles. Emergentes, rumbo inadecuado. Esa foto la conocen todos ustedes, esa es de la película Con la muerte en los talones, que aquí se tradujo así por un capricho del traductor, una veleidad. En inglés era North by Northwest, que es básicamente un rumbo, para los que sepan de navegación, norte-noroeste, no tiene mucha más historia. Y ahí Cary Grant lo estaba pasando francamente mal, perseguido por ese avión, en una situación que francamente era poco favorable para él. Los emergentes están en una situación francamente parecida, con un rumbo inadecuado. Hay un adagio muy castizo que yo creo que refleja plenamente lo que le pasa a los emergentes. Es cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana. Nuestro enamoramiento de los emergentes ha caído de forma dramática y lo ha hecho a la par que abandonábamos esos mercados. No tanto porque estén mal, que hay algunos países que están mal desde el punto de vista de cuenta corriente, inflación, desde el punto de vista de crecimiento, sino porque son países cuya salida del dinero es muy estrecha. Tienen en el gráfico los flujos de salida. En tanto esos flujos no reviertan, los emergentes no van a funcionar. Por tanto, como decimos nosotros, discernir y esperar. Los emergentes volverán en algún momento. Este gráfico es público, lo pueden seguir en cualquier sitio. Simplemente cuando se dé la vuelta vendrá el momento en el que la gente se dé cuenta que los emergentes son baratos algunos y merece la pena volver a ellos. Hoy todavía no es el caso. Y vamos a terminar con recomendaciones todavía más concretas. Creemos en la renta variable, como les he dicho. Este es un ejemplo de nuestra cartera modelo de renta variable. Y en ella quiero simplemente señalar, más que las compañías, 3 patas en las que nos apoyamos. Una pata que tiene que ver con exponernos a compañías que tengan una buena parte de sus ventas en Europa y para europeos vinculados al consumo. ¿Recuerdan lo que les he contado del IFO? Por esto, no por otra cosa. Compañías ahí, como ustedes pueden ver, Lagardère, Michelin, Renault, todas ellas tienen ese componente. Una segunda pata de compañías que la rentabilidad por dividendo sea importante. Telefónica a la cabeza, Repsol también, con rentabilidades por dividendo del 6,6 en el caso de Telefónica. No me importa que no se vaya de 11 a 12 de forma inmediata, no es mi interés.
Si mantengo esta compañía 5 años, simplemente por dividendo, le he sacado un 35%. Está la fiscalidad de por medio, es un problema. Pero nos gustan las compañías de rentabilidad por dividendo. Y una tercera temática, las compañías que salen de un proceso de reestructuración, de cambio, de vuelta, ACS, Acerinox, IAG, nuestra Iberia. Y a eso añadimos una pequeña cartera americana, como tienen ahí, con IBM, con Qualcomm, con Intel, y una compañía pues, con algunos otros valores, como es el caso de AXA o de Philips. Todos ellos, ya les digo, con distintas características, que están funcionando bien. No hemos metido aquí cosas como Carbures, que saben ustedes que nos gustan mucho algunas compañías del MAB y en las que hemos tenido cierto éxito, pero queríamos traer una representación de compañías que fueran algo más grandes. Y nuestra marca siguen siendo los fondos y seguimos queriendo hablar de la temática europea. Y aquí les traemos una escala de inversión desde gente que sea más arriesgada a menos arriesgada. Los menos arriesgados a la izquierda, los más arriesgados a la derecha. Fondos que empiezan con uno de Julius Baer, uno intermedio de la casa GLG, uno de Alken Absolute Return, otro de JP Morgan y otro de DWS. Cada uno distinto. Los que están aquí son fondos que tienen una exposición a renta variable mucho más pequeña. Pero hay que estar un poco en Europa. Si ustedes son personas poco arriesgadas, los fondos que interesan son los que están en esta parte del cuadro. Los que están más allá son fondos puramente direccionales, que decimos nosotros. Algunos más vinculados al mercado de forma directa, fondos tradicionales de toda la vida. Otros, como el de en medio, el fondo de Alken, un fondo que es activo, un fondo que la casa Alken ha tenido que cerrar los otros dos en vista de que su gestor está acertando y lo está haciendo de auténtica maravilla. Y otros dos que son mucho más conservadores y que tienen que ver con perfiles de riesgo mucho más tranquilos. En resumen, si yo tuviera que hablar de este año, y este año hemos escogido, como ven ustedes abajo a la derecha, un barómetro para representar el lema de las conferencias, estamos cambiando a tiempo variable, como el día de hoy. Pues amanece bueno, luego llueve un poco, luego vuelve a llover, luego se tranquiliza. No es verano todavía, es primavera, especialmente en Europa, pero después de la primavera tenemos la certeza de que llega el verano. Y en términos de inversiones esto significa que todavía hay cierto recorrido para activos de riesgo, como es el caso de la renta variable. Muchas gracias. Voy a invitar a que suban al estrado a Inés del Molino, que es directora comercial de Schroders en España, y a Borja Fernández Galiano, que es director comercial de Carmillac en España. Un aplauso para ellos, por favor. Inés. Bueno, son, como les decíamos, dos casas que para ustedes probablemente son muy conocidas, pero que lo que más nos interesa es que opinen, que den su visión acerca de los mercados y que además lo hagan en forma comprometida, que pongan encima de la mesa productos e ideas para que de alguna manera ustedes tengan claro cuál es la forma en la que se pueden llevar a cabo este tipo de cosas. La gente de Carmillac, aunque luego hablaremos un poco, pues una casa europea con sede en París, con un sesgo muy particular y un presidente y dueño que tiene una impronta personal muy grande, que yo creo que queda marcada en la inversión. Luego nos corregirá Borja, si es el caso, o Schroders, una compañía que es familiar, independiente, que sigue creciendo, con el tema, por ejemplo, de Casenov recientemente, que yo creo que también está muy comprometida con la inversión y con la gestión para particulares. Vamos a empezar con Inés. Inés, si quieres, yo creo que procede primero antes rematar un poco esos pequeños puntitos que yo he dicho sobre tu casa, qué es lo que sois, y luego empezamos, si quieres, con un poco con los mercados. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, quiero agradecerle a Inversis que cuente con nosotros esta tarde en estas jornadas y a todos ustedes por asistir. Como decía Luis en su presentación, nosotros en Schroders la verdad es que llevamos una trayectoria bastante larga, son más de 200 años gestionando, y más que nada darles 3 pinceladas sobre nuestra casa, que serían la independencia, el carácter familiar y que nos mantenemos en una situación bastante sólida y que nos permite seguir creciendo. La independencia, desde nuestro punto de vista, es vital, puesto que al no depender de ninguna entidad financiera, aseguradora, llámese X, nos permite la posibilidad de gestionar buscando aquellos activos que realmente son rentables o nos proporcionan rentabilidad a las inversiones. Desde este punto de vista, al poder elegir dentro del amplio universo al que nos enfrentamos, nos permite alinear nuestros objetivos, que es tener productos rentables, con los suyos, que es que puedan acceder a esos productos que les proporcionen rentabilidad en sus inversiones.
También destacar el carácter familiar de la compañía, puesto que, bueno, pues desde 1800 que se fundó la compañía por los dos hermanos, siempre ha tenido una implicación la familia muy importante dentro de Schroders. De hecho, el 45% de las acciones todavía están en manos de la familia y el resto cotiza en la bolsa inglesa. Ese carácter familiar nos ha permitido afrontar situaciones tan complicadas como las que hemos vivido desde el 2007 con cierta estabilidad, con una importante implicación de parte de la familia que nos ha transmitido la continuidad dentro del negocio y, sobre todo, nos ha aportado a nosotros internamente una tranquilidad a la hora de los trabajadores que estamos dentro, de saber que afrontábamos la crisis como un grupo y que estaba relativamente bien preparado para la situación que se nos venía encima. De hecho, la posibilidad de crecer la hemos tenido gracias a tener un balance pues relativamente saneado dentro de lo que cabía esperar, y con esa liquidez lo que hemos hecho ha sido aprovechar de la crisis y hemos crecido en todas aquellas habilidades o capacidades en donde nosotros veíamos que teníamos que mejorar, porque es por ahí por donde iban a ir los tiros, ¿no? De hecho, hemos comprado alguna gestora de renta fija centroeuropea que está especializada en un activo muy particular, que son los bonos catástrofe. Hemos comprado Cazenove, que es una gestora irlandesa que nos ha aportado una gama de producto muy reconocido por el mercado, y es un producto, la verdad es que diría yo que estupendo y que nos complementa a nuestra gama que ya teníamos dentro de Schroders. Hemos crecido también en capacidad en bonos convertibles, es decir, que hemos ido creciendo poco a poco en aquellas capacidades o en aquellas áreas en donde nosotros creemos que es vital tener a los mejores expertos, porque creemos que es ahí hacia donde se dirige el futuro de la inversión. Y bueno, la verdad es que el mercado nos lo ha reconocido, estamos muy orgullosos porque este año hemos recibido el premio de Morningstar a la mejor gestora global de renta variable de amplia gama, con lo cual, pues bueno, que te lo reconozca el mercado también es una palmadita en la espalda que a todos nos gusta mucho recibir. Dicho eso, planteándonos un poco hacia dónde va Europa o cómo podíamos interpretar Europa, lo importante sería también analizar de dónde venimos. El gráfico que tienen en pantalla es un poco para hacer el símil con la famosa ciclogénesis explosiva que últimamente nos tiene a todos locos, porque cada 2 por 3 se abre el cielo y se nos cae encima el aguacero de turno, ¿no? Pues eso ha sido un poco lo que hemos vivido desde el 2007. Yo creo que no voy a entrar a remontarme a los etruscos a ver quién tuvo la culpa ni de dónde surgieron las peores, de dónde surgió el germen que originó todo, pero sí es cierto que fueron un cúmulo de cosas que, de una manera o de otra, nos terminaron llevando a la peor de las crisis que se ha vivido, o por lo menos que se recuerdan, financieras. Y esa crisis ha sido incontrolable, ha sido imparable, es decir, ha ido arrasando por allí por donde ha llegado. No en todos los países ha llegado de la misma forma, ni a todos los países les ha afectado de la misma forma. Lo que sí también es cierto es que, como decía Luigi en su presentación, hemos visto una participación de las autoridades monetarias inédita. Es decir, él lo ha puesto en más madera. Yo soy un poco más menos cinematográfico, no estoy tan metida en el tema cinematográfico. Eso es cine, de todas maneras. Tampoco tiene... ¿Es cine? Pero es cierto que hemos visto cómo nos han dado barra libre la liquidez, tanto la Reserva Federal, como decía al principio, como el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra. Todas las autoridades monetarias yo creo que se han puesto a los pies de la situación y han dicho lo que haga falta, cómo haga falta. Y esa barra libre de liquidez es la que ha permitido que las cosas no fueran tan malas como al principio se previó, y aún así han sido horribles. Lo que sí es cierto es que, bueno, él también ha explicado un poco cómo ya se están empezando a retirar estímulos, pero desde el punto de vista europeo parece que todavía nos van a dar un poco más de margen. Es cierto que el Banco Central Europeo siempre ha estado muy observador de la inflación, cosa que ahora mismo no tiene por qué preocuparse de ella, con lo que se va a centrar en crecimiento y nos está diciendo: voy a seguir dando barra libre, voy a seguir apoyando el crecimiento económico dentro de la Unión Europea y voy a hacer, como dijo Draghi, todo lo que sea necesario. Desde ese punto de vista es desde el que quiero que entiendan el enfoque que tiene la presentación que les traigo. Como les he comentado, no todos los países entraron en la crisis ni todos están saliendo de la misma forma. Y además a no todos les afectó de la misma manera. Hay economías, pues la española, la irlandesa, la portuguesa, que realmente nos pilló en una situación no demasiado solvente para afrontar la situación que nos venía, y otras, como la americana, que sí ha conseguido
salir adelante a un ritmo más acelerado. Fueron los primeros en entrar, fueron los primeros en salir, pero es cierto que además lo han conseguido hacer de una forma más ágil. Pero lo importante es entender que después de la crisis viene un periodo de estabilidad. Es lo que decía él. Hay crecimiento muy moderado, pero es positivo. Es decir, vamos a encontrarnos con muchas regiones, y ahí los tienen señalados porque muchas de ellas son europeas, que se encuentran en el estadio en donde empieza a ser el crecimiento positivo y en donde se encuentran, como por si decíamos, vamos a seguir calentando la máquina para que empiece a coger un poco de inercia y a que empiece a funcionar como funcionaba antes, ¿no? Una pregunta, Inés, de todas maneras, como dices tú, y aunque ahora hablemos un poco quizá de Europa, la parte alta de la presentación, donde tenéis los países que están entrando en crisis, esa crisis, vosotros, en opinión de Schroders, es una crisis que potencialmente puede afectar al resto de los mercados, al resto de los países, o es algo que se puede mantener encapsulado y controlado? Hombre, la verdad es que probablemente el aspecto que más nos preocupa y uno de los riesgos que creo que deberíamos tener todos muy presentes durante el 2014 es la situación en China. China va a dejar de crecer, como es lógico, a las tasas a las que estaba creciendo. Va a crecer en torno al 6,5%, que bueno, que ya nos gustaría a muchos países europeos crecer ni a la mitad, pero bueno, ese efecto de no crecer con ese tirón y de empezar a demandar menos del exterior probablemente afecta a muchos de sus vecinos. Parte de ello es una de las razones que está haciendo que todo el mundo sienta cierto riesgo en los emergentes, sienta ese temor al estar en los emergentes, y por eso estamos viendo tantas salidas, porque están encontrando la posibilidad en otras regiones. Eso quiere decir que esa parte probablemente europea, tal y como lo estás planteando ahí, de estabilización, debería de caminar hacia el apalancamiento estadounidense, de recuperarse. ¿Es Europa vuestra apuesta? Exactamente. Nosotros creemos que la renta variable, sobre todo, es la que mejor nos va a aportar o a conseguir que nosotros aprovechemos las oportunidades que nos va a dar Europa, y Europa, lógicamente, funcionando como está funcionando, y si no hay ningún error por parte de la autoridad monetaria, es decir, si el Banco Central Europeo de repente no nos cambia el paso, deberíamos seguir evolucionando, deberíamos seguir viendo cómo cada vez más las compañías, las empresas, el desapalancamiento. Es cierto también que las medidas de austeridad han sido muy importantes y tenemos que conseguir superarlas y asumirlas, por así decirlo, y deberíamos empezar a entrar en el paso del apalancamiento en el sentido de un crecimiento mucho más sólido, mucho más fuerte, en donde ya no necesitemos que haya nadie poniéndonos una red por debajo para seguir tirando. ¿Estamos ahí o estamos al borde de...? De momento estamos donde tenemos que estar, que es poco a poco ir creciendo cada vez un poco más, siguiendo con las medidas que nos están ayudando a no tener miedo y a que se nos quite un poco el temor que hemos vivido en los últimos años, de decir, Dios mío, sí, pero vamos a ir con cuidado. Es decir, está muy bien la cautela, pero también hay que creerse que ya estamos superando y que lo peor ya lo hemos pasado. Y en ese sentido, hacer unas salvedades respecto a los países emergentes, porque es cierto que cuando hablamos de los países emergentes hablamos de la generalidad de los países emergentes y que nos hemos desenamorado. Pero nos hemos desenamorado de todos. Y hay algunos que todavía son muy buen partido. Buenísimo, algunos. Entonces, ahí sí que me gustaría darles a conocer a un candidato que yo creo que no muchos conocen, que son los países frontera. Los países frontera son 25 países que ahora mismo se encuentran en la misma situación en la que se encontraban los famosos BRICS, incluyendo Sudáfrica, los famosos BRICS hace 15-20 años. Demográficamente tienen todo. Los recursos naturales cuentan con las mayores fuentes de recursos naturales y los costes unitarios laborales son muy bajos. Nosotros estamos encontrando en esas regiones, en esos países, unas oportunidades de inversión que dan rentabilidades estupendas y elevadísimas. Y a pesar de que el año pasado, el 2013, vimos cómo los países emergentes no hacían más que darnos disgustos en cuanto a rentabilidad, si miran los productos que invierten en los países frontera, siendo emergentes, tienen unas rentabilidades... Son una excepción dentro de toda esa... Exacto. Es, por así decirlo, es un mundo que no está tan analizado, que no está tan demandado, que no ha entrado tanto dinero, por lo cual tampoco está habiendo tanta salida. ¿Apto para todos? Apto para los que quieran tener exposición a países emergentes, porque no hay que olvidar que son países emergentes, pero son Emiratos Árabes, Qatar, es decir, el peso grande de ese índice lo tienen países
que no deberían, que nos suenan a todos estaríamos muy tranquilos, pero invertir a través de un producto más diversificado. Un buen complemento, efectivamente. Exactamente, y a través de gente que esté a pie de calle en las plazas principales donde están estos mercados, pues nos parece que es muy buena idea. Esto es una pequeña salida para los países emergentes para que no se desenamoren de todos del tirón, que hay algunos que todavía están en edad de merecer, como decían antes. Dicho esto y volviendo a Europa, lo que decíamos antes del crecimiento, bueno, pues aquí lo tienen en gráfico, ¿no? Son los trimestres, cómo han ido creciendo las distintas regiones de la Unión Europea por trimestres, y lo más importante es que los datos del cuarto trimestre han sorprendido al alza. Hemos visto cómo países como Alemania han crecido al 4%, España ha crecido al 0,3%, Francia ha crecido al 0,3%, Portugal ha crecido al 0,5%, dándonos una muy buena sorpresa a todos después del dato del tercer trimestre. Es decir, que incluso los periféricos estamos empezando a podernos comportar, o sea, estamos comportándonos ya como los países centrales. Y estamos, algo más normal, ¿no? Exacto, estamos empezando a jugar otra vez en la liga de los mayores, que nos tenían ahí un poco aparcados a todos. En segunda estábamos castigados. Nos habían bajado a segunda, y eso que yo no sé de fútbol, pero creo que nos están subiendo a primera poco a poco. Dicho esto, también lo ha comentado Luigi en su presentación, no solamente son los datos del PIB que van con muchísimo retraso en la publicación de ellos, sino que las encuestas, es decir, lo que transmiten los empresarios a los que se les pregunta y los consumidores es que cada vez están viendo mejor la situación europea. No solamente nos han inyectado dinero, no solamente nos han inyectado medidas, sino que también nos están inyectando confianza, que es básico, porque uno de los principales problemas que hemos tenido en esta crisis fue la crisis de confianza, es decir, nadie se creía ya nada. Con lo que empezar a ver cómo poco a poco en las encuestas de pie de calle, es decir, la sensibilidad que se está empezando a tener empieza a ser positiva, y no hay que olvidar que los datos del PMI, una vez que superan los 50 puntos, quiere decir que estamos empezando a entrar en un periodo de expansión, es decir, que empezamos a entrar en un ciclo en donde realmente las cosas empiezan a funcionar. Nosotros, creemos también que es importante destacar, como he dicho al principio, que han sido muchas las medidas que se han implementado en los países europeos, no fáciles ni populares, podríamos calificarlas hasta de dolorosas, ¿no? Las medidas de austeridad no le gustan a nadie, pero hay que implementarlas, son necesarias, y además llevan intrínseco un factor muy negativo para las propias medidas, que es el factor tiempo, es decir, llevan bastante tiempo hasta que se ve o se traduce en un resultado. Bueno, pues el resultado empezamos a verlo en los costes unitarios laborales, es decir, empezamos a ver cómo efectivamente estamos consiguiendo ser más productivos, que era el principal punto que nos sacaban de todos en nuestras auditorías, es que Europa no es productiva. Bueno, pues gracias al cinturón que nos han hecho apretarnos y gracias a todo lo que nos han hecho pasar, digo nos han hecho pasar porque son medidas que nos obligan a implementar, al final lo importante es que están teniendo su resultado, ¿no? Con lo que el sacrificio no ha sido en balde. Y además, yendo un poco a cómo se está viendo desde el universo, hacia dónde se mueven los flujos de capital, una vez más comparto con Luigi lo que ha comentado. Vimos durante toda la crisis cómo la gente destinaba sus inversiones o se buscaba la rentabilidad en los países emergentes porque crecían, estaban un poco al margen, no sufrían la misma crisis que nosotros. Bueno, pues una vez que en Occidente parece que las cosas se empiezan a solucionar, se sale el dinero de los países emergentes y empieza a entrar en Occidente. Es prácticamente la sensibilidad que tienen los países emergentes entre sus mercados y los flujos de capitales es pero milimétrica, es decir, cuando sale el dinero las bolsas emergentes caen y cuando entra el dinero las bolsas emergentes suben. Correcto. Eso es así. Con lo cual nosotros vemos desde mitad del año pasado cómo lo que está haciendo es entrar dinero en las economías desarrolladas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Y es ahí donde creemos que vamos a seguir encontrando las oportunidades de inversión. Pero si intentamos hilar un poquito más fino, podríamos encontrar o podríamos desgranar las compañías europeas entre aquellas compañías que tienen todavía mucha influencia en los mercados emergentes, mucha influencia de, por ejemplo, Estados Unidos, y hay muchas economías, muchas empresas europeas que tienen mucha exposición a la propia Europa. Y ese es el índice que tienen en naranja que ha sido el más castigado, permítame el adjetivo, durante este periodo, ¿no? Durante esta crisis, desde el 2009, de manera que ese es el índice en donde nosotros creemos que podíamos encontrar muy buenas oportunidades.
Ese es el índice que tiene que conseguir subir con el conjunto de índices, con el conjunto de compañías que no tenían la misma exposición a Europa, y ahí nosotros creemos que vamos a encontrar muy buenas oportunidades. Esas oportunidades, sí que me interesaría lo que decimos siempre. Venimos aquí no solo a contar nuestro relato, sino a mojarnos. Yo sé que, además, es importante que la gente se vaya con recomendaciones. ¿Cómo empaquetamos tus ideas? ¿Cómo le llega a la gente la posibilidad de invertir en Europa a través de Roders? Nosotros en Roders las posibilidades creemos que están a través de muchísimos productos, es decir, que entendemos que no todo el mundo tiene el mismo perfil de riesgo, no todo el mundo tiene capacidad para entrar en los mismos productos. Unos querrán entrar en Europa a las compañías europeas, pero a través del crédito, es decir, de las emisiones corporativas que hacen esas compañías. Otros querrán esas compañías, pero en vez de alta calidad, de alto riesgo. Otros querrán esas compañías, pero sin sensibilidad a lo que hagan los tipos de interés. Otros querrán tener renta variable de gran capitalización, de pequeña, de mediana, medio pensionista, es decir, que para gustos, colores, y desde Roders yo creo que les ofrecemos una gama bastante amplia de oportunidades. Pero yo quiero centrarme únicamente en dos esta tarde, que serían zona euro, renta variable, zona euro y renta variable europea con reparto de dividendo. Luigi lo ha dicho, compañías que repartan dividendo van a ser muy buena oportunidad, y nosotros tenemos productos en donde todo el dividendo que se genera dentro de las carteras se reparte al partícipe. De manera que, sin más dilación, entrando directamente en una de las propuestas que les hacemos, que es el Euroequity, es renta variable, zona euro, como les he dicho, compañías de gran capitalización y centrándonos en la selección de compañías. No de en qué sector estén o en qué tipo de ciclo se encuentren. No, nosotros buscamos buenas compañías que sean las que nos aporten rentabilidad a la cartera. El fondo está lanzado en el 98, con lo cual ha pasado crisis de todos los colores, de todos los tipos, y ya nos hemos visto por todos los lados. Y lo importante desde nuestro punto de vista es ser capaces y ser flexibles para adaptarnos a las situaciones que nos vengan. Es decir, ni tener lo que se dice un sesgo growth, es decir, buscar compañías que tengan que tener un crecimiento, o sea, que tengan un sesgo de crecimiento, ni compañías value que sean las que son como más sólidas, no. Vamos a buscar las mejores compañías allá donde estén, y nos da igual si son growth, si son value, es decir, lo que queremos son buenas alternativas, buenas opciones para tener en cartera. El fondo, la verdad es que ya digo que está lanzado hace muchísimo tiempo, y las rentabilidades que les hemos traído son de la crisis, para ver un poco cómo se ha comportado en una de las peores situaciones a las que se puede enfrentar un producto de renta variable. Y su objetivo, que es batir al índice de renta variable de la zona euro, lo ha conseguido. Es decir, un objetivo cumplido. Está en lo que llaman el primer cuartil, es decir, que del universo de fondos se encuentra entre los 25 primeros, mejores. entre los 25 mejores en cualquier periodo desde los últimos 5 años. De manera que, como renta variable europea, renta variable europea, centrándonos en la zona euro, de grandes compañías, nos parece que es una muy buena opción. Un fondo para combinar con productos más defensivos sin ningún tipo de duda, probablemente. Por supuesto. Y la segunda idea es un poco diferente. Renta variable europea buscando compañías que den un alto dividendo, es decir, en donde el dividendo por acción sea alto. Esto no quiere decir que vayamos a buscar las que tengan el dividendo más alto, porque a lo mejor lo pagan 2 años y lo dejan de pagar. Nosotros queremos una consistencia en que esos dividendos se mantengan, una estabilidad, y unos dividendos, la verdad es que encontramos muy buenas oportunidades que nos pueden proporcionar a la cartera en torno a un 4% del rendimiento que se busca. El otro 4%, es decir, este fondo, su objetivo que tiene es repartir un 8% anual a los partícipes, es decir, que los inversores dentro de este producto reciban cada año un 8% de su inversión como reparto. Ese objetivo se consigue bien a través de los dividendos que acabo de comentar, y la otra parte lo consigue a través de la venta de opciones sobre algunas de las acciones que tiene en cartera. A través de la prima que cobra el producto se genera el otro 4%, de manera que el fondo consigue pagar anualmente ese 8% que tiene como objetivo de reparto. Objetivo que se ha cumplido desde el lanzamiento, y el fondo se lanzó en el 2007. Es decir, que también el pobre ha tenido que pasar una situación la más de complicada. Pero es importante reconocer que han sido capaces los equipos que gestionan el producto de repartir ese 8% a los partícipes. El reparto es trimestral y siempre se ha cumplido el objetivo. Ahora mismo, desde nuestro punto de vista, los productos de reparto, tanto para los inversores que están acostumbrados a tener depósitos, con lo cual están acostumbrados a que cada 12 meses haya que tributar, como para aquellos inversores que están acostumbrados a tener acciones y que están acostumbrados a cobrar dividendos,
está teniendo muy buena aceptación, está funcionando muy bien y combina un poco las dos ideas, ¿no? Aprovecharnos de la renta variable europea y además conseguir recibir un reparto en nuestras cuentas corrientes. Doy fe que es así, que además nos están haciendo muchos de los clientes, de los que están aquí incluso seguro, preguntas sobre los fondos de reparto. Inés, muchísimas gracias. Yo creo que las ideas han quedado muy claras. Vamos ahora a pasar a Borja, el mando. Borja Fernández Galieno, director comercial de Carmiñac. Borja, ¿qué tengo que decir de tu casa para que la gente que no lo conozca sepa perfectamente lo que es? Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Gracias a Inversis por darme la oportunidad de hablar delante de todos ustedes y, sobre todo, gracias a ustedes por estar hoy aquí. A mí me ha tocado bailar con la más fea, ¿no? Porque me ha tocado la última parte de todas, así que espero ser breve y no aburrirles mucho con el fin de no cansarles, y encima tengo este foco delante que me ciega y no veo nada, así que me imagino que seguiréis ahí. Está hecho aposta, es para el... Espero que no se haya ido todo el mundo, ¿no? y que la gente siga ahí de frente. Bueno, ¿qué decir de Carmiñac, no? Imagino que muchos de vosotros incluso lo conoceréis mejor que yo, porque yo llevo incorporado a la compañía apenas 6 meses. Carmiñac Gestión es una gestora francesa, pero de alcance global. Tenemos ya presencia en 14 países y en 3 continentes distintos. A día de hoy gestionamos unos 54.000 millones de euros más o menos. Y para nosotros es muy importante recalcar que la cifra de activos bajo gestión es muy estable. Sí que es cierto que los años 2007 y 2008, durante la crisis, ¿no? o los inicios de la crisis, tuvimos un crecimiento muy exponencial en términos de activos bajo gestión, pero desde entonces ahora hemos mantenido la base muy estable en el sentido de que no tenemos clientes apenas que hayan saltado del barco, ¿no? Somos 230 empleados, tenemos 17 fondos, con lo cual una gama muy concentrada. Está hecho aposta porque nosotros no pretendemos ser buenos en todos los mercados, simplemente pretendemos ser buenos en aquellas estrategias donde consideramos que podemos aportar un valor añadido. Y me gustaría recalcar 2 cosas en cuanto a la filosofía de Carmiñac. La primera de todas, Inés ya ha hablado de este tema, pero es la independencia. Nosotros no tenemos el 45%, como decía Inés, nosotros tenemos el 100% del accionariado, está en manos de los empleados de la compañía, en el sentido de que no tenemos ningún socio estratégico, pero ni siquiera nadie que pueda participar en la gestión de la compañía a través de una participación comprada en bolsa. Nosotros somos 100% independientes. Y por otro lado, en nuestro ADN está la transparencia, ¿no? Yo creo que somos de las pocas casas, y me corregirá Juan Luis si me equivoco, pero yo creo que somos de las poquitas casas que hacemos informes semanales del fondo, ¿no? Doy fe y lo lee la gente, o sea que... Y me imagino que lo conoceréis, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a Carmiñac Gestión, me parecía... Sí, como yo me la conozco, lo que sí que lo que les va a contar ahora Borja tiene que ver algo con lo que yo creo que es un buque insignia para vosotros dentro de la casa, que es Carmiñac Patrimoine, que es un fondo, yo creo que todos lo conocen probablemente, seguro que en el ámbito profesional, y que yo creo que, como todos los que habéis tenido éxito durante muchos años, había mucho competidor, no es el caso de Inés, esperándoos para a la vuelta de la esquina para intentar meteros mano en un año que ha sido, pues yo creo que difícil, pero sí que me gustaría que me contases cómo estáis viendo vosotros el producto desde dentro de la casa, cómo está evolucionando. Precisamente por esto que decías, Juan Luis, de que la gente está un poco ahí esperando para atacarnos, quería recalcar al principio, y por eso lo he hecho, el tema de la estabilidad de los activos, ¿no? Porque sí que es verdad que a lo mejor llevamos unos años un poco más complicados en términos de gestión, unos años donde a lo mejor no estamos ofreciendo los rendimientos a los que veníamos acostumbrados en el pasado, pero nosotros estamos muy contentos por lo que ahora explicaré con los resultados obtenidos. Hay que tener en cuenta que nuestra filosofía de gestión como casa es la preservación del capital. Nosotros somos muy conservadores, lo que tratamos es de no perder dinero, y yo creo que lo estamos consiguiendo, como veremos en los gráficos más adelante, ¿no? Pero bien, como decía Juan Luis, me parecía apropiado pues empezar, y además justo, ¿no? Empezar hablando de la rentabilidad del fondo en el año pasado, que como decía fue un año complicado en términos de gestión, por todo lo que ha explicado Juan Luis antes, pues porque las políticas monetarias son un poco las que han guiado a la macro en estos últimos periodos, por ese exceso de volatilidad, ese exceso de liquidez que ha habido en el mercado y que ha hecho que todo subiera o todo bajara de una forma muy correlacionada. Nosotros, como veis en los gráficos, dividimos el año en 3 fases muy bien diferenciadas. La primera fase comprende los 5 primeros meses del año, donde nosotros habíamos reposicionado la cartera, ¿no? Veníamos de unos años muy complicados de crisis, y en el año 2012, en verano, como ha comentado Inés, cuando el señor Draghi salió a la palestra y dijo aquella frase de que haría todo lo posible por salvar al euro, nosotros a partir de ahí ya empezamos a tomar un poco más de riesgo en el mercado. Como decía, reposicionamos la cartera y tuvimos un arranque bastante interesante. Como ven ahí, teníamos un 7% de rentabilidad por encima del índice, y
Luego vino el famoso discurso del señor Bernanke, que si recuerdan además no fue un discurso en virtud de una reunión de la Reserva Federal, sino que fue un discurso que pronunció delante del Senado. Nosotros no es que no nos tomáramos en serio el discurso, pero realmente no medimos bien las consecuencias de ese anuncio del tapering, de ese anuncio de la reducción de liquidez, y eso hizo que, como ven ahí la segunda parte del gráfico, que el fondo tuviera un verano bastante ajetreado, bastante complicado, ¿no? Donde tuvimos una rentabilidad negativa bastante importante, básicamente porque estábamos muy expuestos a mercados emergentes y teníamos una duración en las carteras muy largas, ¿no? En términos de renta fija. Y posteriormente, la tercera fase del año, como veis ahí en el gráfico también, comprende el último trimestre del año, donde reposicionamos la cartera completamente en el mes de septiembre, es decir, redujimos la duración de la cartera, pasamos de estar 4 años positivos a estar en una duración negativa, porque una de las cosas que me gustaría destacar de este fondo es que tiene la posibilidad de tener duración negativa, es decir, una sensibilidad negativa al aumento de tipos de interés. Y, por tanto, redujimos también nuestra exposición a mercados emergentes. Nosotros veníamos de tener alrededor de un 30%, tanto en renta variable como en renta fija, y redujimos esa exposición a la mitad, y, por tanto, eso hizo que el final de año pues, fuera bastante positivo. ¿Es normal encontrar gestoras que hagan esto con los fondos? Bueno, quiero decir, que da la sensación de, oye, pues si hay que cambiar de plan, lo cambio, y lo cambias en una semana, en un día, en 6 meses... Sí que veo gestoras que tienen por mandato la posibilidad de ponerse negativos de duración, ¿no? Y jugar con esta flexibilidad en renta fija, pero yo desde luego no he visto ninguna otra gestora que tenga que sea tan flexible y tan inmediato. Yo, de hecho, tenemos un comité los lunes dentro de Carmignac Gestión donde nos hablan un poco de la estrategia, y luego los jueves nos mandan un documento con el posicionamiento del fondo, y es increíble ver cómo lo que te cuentan el lunes, el jueves ha cambiado absolutamente la cartera, ¿no? Es decir, te dicen que están largos de duración y de repente el jueves ves que es todo lo contrario, ¿no? O sea, la flexibilidad que nosotros utilizamos en las carteras es digna de referencia, ¿no? Y entonces yo creo que esta flexibilidad, como decías Juan Luis, yo la he visto en pocas casas, ¿no? Y llevo ya unos cuantos años dedicado en cuerpo y alma a este sector. Pero bueno, como decía, el fondo, 3 fases completamente distintas, hizo que al final el año recuperáramos un poco esa caída que veníamos arrastrando desde el verano y que acabara el fondo en un 3,5 de rentabilidad positiva, ¿no? Para poner esta rentabilidad en perspectiva, sí que me gustaría enseñaros unos cuantos gráficos sin ánimo de aburriros mucho, pero básicamente ahí tenéis en la parte de la izquierda es el gráfico que representa la rentabilidad de un índice que seguimos mucho todos los que nos dedicamos a este sector, que es el Eurostoxx 600. Como ven, desde el año 99, fecha en la que se creó el índice, hasta el año 2013, en estos 15 años, el índice apenas se ha movido en términos de rentabilidad, es decir, se crea en base 100 y en el año 2013, a finales de 2013, está en 104, 105, es decir, una rentabilidad muy pequeñita y, sin embargo, con una volatilidad, como vemos ahí, bastante importante, ¿no? Y si vemos en el gráfico de la derecha, el fondo Carmignac Patrimoine, que si bien es verdad que en el gráfico empieza en el año 93, pues para ser justos vamos a coger la barra que coincide con el año 99, pero que es prácticamente plano, ahí vemos que el fondo, en este mismo periodo de 15 años, ha dado una rentabilidad de 4 veces superior a la del índice y a lo que venía reflejando el año 99, y con una volatilidad muy pequeñita, ¿no? Como ven, es prácticamente una línea ascendente con dientes de sierra, pero dientes de sierra no muy profundos y siempre ascendente, ¿no? Entonces, lo que queremos enseñar aquí es, lógicamente, que no hay que perder de vista el largo plazo. Nosotros somos inversores, somos gestores en el amplio sentido de la palabra, no somos traders, no somos brokers, no somos market timers, somos gente que tratamos de ofrecer valor en el largo plazo, como así lo demostramos con el fondo Carmignac Patrimoine, que, como bien decía Luigi, es el buque insignia de la casa, ¿no? Además, en este segundo gráfico quería enseñaros, perdonadme que el gráfico parece así un poco caótico porque hay demasiada información, pero os lo explico rápidamente. Simplemente lo que queremos enseñaros con este gráfico es que nuestras convicciones se han puesto a prueba muchas veces en el pasado, ¿no? Estas caídas máximas que hemos tenido, como la que tuvimos en el año pasado del 9%, pues si os fijáis en el año 2006 también tuvimos una caída parecida del 9,3% y sin embargo el fondo acabó dando una rentabilidad del 4,5% muy por encima del índice. En el año 2008, cuando parecía que este riesgo sistémico se materializaba y que todo se iba y que todo se perdía y que el mundo se acababa, nosotros pues tuvimos una caída también muy parecida, en torno al 9%, y sin embargo conseguimos acabar el año en positivo, ese
raquítico 0,01, pero al fin y al cabo un rendimiento positivo frente a una caída bastante pronunciada del índice, pues como ven, en el año 2013 desgraciadamente se ha vuelto a repetir la caída, pero no nos preocupa porque nuevamente el fondo ha sido capaz de darse la vuelta, acabar con un rendimiento bastante atractivo, un rendimiento positivo, por debajo del índice, es cierto, pero un rendimiento positivo. Y en la parte de arriba del gráfico, esos cuadraditos en blanco, simplemente los días que ha tardado el fondo en recuperar de pico a valle, es decir, desde el punto de máxima caída hasta el punto de empezar. Otro de los parámetros que solemos utilizar para medir la calidad y consistencia de los fondos es cuánto tarda un fondo desde que hace una caída profunda en recuperar para los clientes, con lo cual siempre hay que mirarlo, sobre todo en fondos de este tipo que son más activos de gestión, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, simplemente para demostraros que nosotros llevamos, el fondo acaba de hacer 25 años, este año, siempre con el mismo equipo gestor detrás, no ha tenido jamás un cambio en lo que se refiere a gestores o analistas. Todas estas situaciones que hemos vivido el año pasado y que hemos vivido en los años 2008-2009 las venimos viviendo desde hace, como digo, 25 años, para nosotros no son nuevas y, oye, si lo hemos logrado hacer en el pasado, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora, no? Por último, enseñaros un último gráfico ya, hablando de patrimonio, para explicaros pues, que estos periodos donde efectivamente nos quedamos un poquito por detrás del índice o donde no damos esa rentabilidad que a lo mejor los clientes esperan, pues que para nosotros incluso representan oportunidades de entrada en el fondo, ¿no? La gráfica verde clarito que veis así absolutamente en diagonal no es el índice de referencia, es una medida de la rentabilidad media que han ofrecido los 15 mejores fondos mixtos a nivel global según Morningstar, es decir, Morningstar, que es una agencia de calificación, califica los 15 mejores fondos a nivel global mixtos y esa gráfica verde representa la rentabilidad media obtenida en los últimos 7 años por esa categoría de fondos y como ven, Carmignac Patrimoine en muchos momentos ha conseguido estar por encima de esa media de los 15 mejores, pero incluso en los momentos que ha estado por debajo, como puede ser el caso de ahora, donde estamos por debajo de la línea, pues siempre la tendencia es a recuperar rápidamente, a cerrar esa distancia y volver a situarse pues, entre los 15 o 5 o los mejores fondos, ¿no? Entonces estamos en ese punto ahora mismo donde para nosotros, lógicamente, la reversión a la media hará que en breve, si Dios quiere y todo va bien, tocaremos madera nuevamente, volvamos a ser los líderes que fuimos. Para hacer eso, siempre es importante hablar de vuestros motores de rentabilidad, tal y como lo calificáis vosotros. ¿Cuál es vuestra visión del año 2014? ¿Qué creéis que os va a aportar rentabilidad el año que viene? Efectivamente. Bueno, y tampoco me quiero repetir mucho porque Juan Luis y Inés ya nos han hecho una exposición bastante interesante de su visión y nosotros además, coincidimos mucho, ¿no? Curiosamente, con la visión que tiene Inversis. Bueno, básicamente que sepáis que nosotros en Carmignac Gestión tenemos 3 motores de rentabilidad, la renta fija, la renta variable y las divisas. En términos de renta fija distinguimos entre deuda pública y deuda corporativa y en este gráfico lo que tratamos de explicar es dónde estamos más positivos y dónde estamos más negativos. Lógicamente, los cuadraditos en verde es donde estamos más positivos, los cuadraditos que parecen con fondo rojo es donde estamos más negativos. Si queréis, por resumiros un poco todo este cuadro, básicamente os diría que en términos de renta fija nosotros creemos que todavía se puede aportar valor. Es verdad que llevamos 30 años de rally en renta fija y que los tipos de interés están en mínimos históricos, con lo cual parece que la tendencia es a ofrecer rentabilidades negativas, que nosotros no pensamos así, y básicamente estamos pues, en términos de deuda pública estamos muy invertidos en lo que viene a ser países de la periferia europea, es decir, en emisiones de gobiernos tanto de España como de Italia y en menor de medida de Irlanda y de Portugal. ¿Por qué? Porque pensamos que estos países, como venimos viendo en los últimos años, pues tenían que converger en términos de tipo de interés. El diferencial de crédito, lógicamente, se ha estrechado muchísimo y, por tanto, nosotros ahí hemos sido capaces de aportar valor, con lo cual estamos muy invertidos en lo que viene a ser deuda periférica, como decía. Pero la diferencia es que si bien antes invertíamos en la parte más corta, porque teníamos mucho miedo a que hubiera, no me atrevería a decir un impago, pero sí que algún susto, ¿no?, por el camino, ahora ya estamos muchísimo más tranquilos y con esta clase de activo dentro de la cartera y por tanto lo que estamos haciendo es alargar los vencimientos, ¿no? Estamos pasando a invertir en la parte de 2-5 años a invertir más en la parte de la curva 7-10 años y si bien estamos muy positivos en deuda pública europea,
no es así en deuda pública americana, ¿no? Pensamos que Estados Unidos, en términos de crecimiento, pues incluso puede dar sorpresas positivas, pero en lo que se refiere a la deuda pública, precisamente porque los tipos de interés están en sus mínimos históricos y precisamente porque pensamos que los anuncios que están haciendo la Reserva Federal y todas las políticas que estamos viendo no van a hacer sino llevar los tipos de interés al alza, nosotros tenemos una posición corta en deuda pública americana. Estamos vendiendo deuda pública americana al mercado, estamos poniéndonos cortos. En términos de deuda corporativa, sí que nuevamente estamos muy invertidos también en la parte europea. Ahí lo que estamos haciendo, si queréis, es bajar un escalón dentro de lo que es el universo de grado de inversión. Es decir, estamos pasando de invertir en los AAA, AA, a invertir más en los triple B, single A o solo A. Calidad razonable. Razonable, efectivamente. Y, sobre todo, metiendo mucha deuda corporativa de bancos. Estamos invirtiendo mucho en bonos financieros porque pensamos que los bancos ya han hecho la mayoría de los deberes, se han reestructurado con todos los mecanismos que estamos poniendo en marcha en Europa, el mecanismo de estabilidad, el mecanismo de resolución, la supervisión por parte del Banco Central. En fin, creemos que los bancos ya están más que saneados. Ahora veremos si el tiempo nos da la razón en los test de estrés que haremos a finales de año, pero nosotros estamos muy confiados de que va a ser así, por tanto, estamos invirtiendo en bonos financieros europeos y en la parte americana estamos invirtiendo en bonos de alto rendimiento, precisamente porque pensamos que tiene que haber una compresión de los diferenciales de crédito. En términos de divisas, bueno, las divisas sí cabe la parte más complicada, ¿no? Porque nosotros, como bien decía antes, somos gestores y analistas, pero lo que no tenemos es la bola de cristal. Y entonces, bueno, ahí tenemos una posición neta vendedora, es decir, estamos negativos con el yen, precisamente porque pensamos que las políticas económicas en Japón están funcionando y van a hacer que la economía salga del bache, pero esto perjudica a la divisa y por tanto estamos negativos sobre el yen. Tenemos una visión en la casa estratégica larga sobre el dólar. Esto es probablemente la parte que más nos ha perjudicado en estos últimos 12-24 meses, y a pesar de que la hemos reducido considerablemente, seguimos teniendo esa visión, esa estrategia a largo dólar, porque pensamos que el diferencial de tipos tiene que beneficiar al dólar frente al euro y porque pensamos que el euro, si se sigue apreciando mucho, pues hará que el Banco Central Europeo tenga que actuar y lo vuelva a poner un poco en su sitio. Y finalmente, hablando un poco de renta variable, nosotros deciros que en Carmignac Patrimoine, que es el fondo que replica un poco la estrategia macroeconómica de la casa, que sabéis que puede estar entre un 0 y un 50% invertido en renta variable, ahora mismo estamos invertidos a tope, ¿no? Como decía Juan Luis, estamos ahí echando madera. ¿Estáis positivos para la renta variable hoy, por lo menos? Hoy en día estamos muy positivos. De hecho, estamos muy positivos con los activos de riesgo en general, ¿no? Pero más positivos en la parte americana y en la parte europea, es decir, porque creemos que hay una desincronización de ciclos a nivel global y pensamos que Estados Unidos y Europa están mucho mejor posicionados que otras regiones y por tanto estamos invirtiendo ahí, a pesar de que en Estados Unidos, si lo miramos por valoración, puede parecer que está un poco caro, pero tenemos mucha visibilidad en términos de compañías, en fin, somos muy positivos. Y en países emergentes, que no he comentado hasta ahora y que es un poco el área de activo, ¿no? que más nos ha beneficiado en los últimos años, sí que es verdad que en esta primera fase del año 2013 estamos muy invertidos y nos fue muy bien. Cuando el señor Bernanke salió a hablar, nosotros redujimos, como he dicho anteriormente, la posición a la mitad, pero no queremos bajar de ahí. Es decir, a nosotros estructuralmente los países emergentes nos siguen gustando. Pensamos, como decía Inés, que hay que hacer una clara diferenciación, ¿no? entre unos y otros. Ya no se puede invertir en países emergentes a nivel global, sino que hay que ir mirando país por país, porque hay unos países, pues lógicamente, donde los déficits por cuenta corriente están disparados, países que dependen más de la financiación exterior, países donde el crédito al consumo ha penetrado masivamente y donde ya creemos que tiene poco recorrido, y hay otros países donde es todo lo contrario, ¿no? Países que están haciendo reformas, países que están mucho más digamos, alineados con el ciclo, ¿no? Para ponerlo así blanco sobre negro, pues estamos invirtiendo pues mucho en México, nos gusta mucho como país, estamos invirtiendo mucho en China, que aquí creo que sí que hay una divergencia con mi compañera de Rodes, pero nosotros estamos muy positivos con la economía china porque nos creemos que las reformas que anunciaron en noviembre
pues que las van a llevar adelante. Es verdad que hay que ver cómo las van a implementar, pero nosotros estamos muy confiados de que todas estas reformas a nivel administrativo, fiscal, social, pues van a hacer que la economía mejore, y el hecho de que dependan menos de la inversión y más del consumo interno, pues creemos que también es algo que va a favorecer. Y estamos invirtiendo también en India, pero hemos eliminado pues toda la parte de Brasil, toda la parte de Turquía, toda la parte de Sudáfrica, todos estos países pues un poco más, efectivamente, estamos discriminando mucho. Y la otra parte que os quería comentar, simplemente en deuda emergente, uno de los grandes cambios que yo he vivido en Carmiñac este año es que estamos invirtiendo mucho más en en moneda externa que en moneda local. Históricamente nosotros nunca habíamos cubierto la divisa, siempre estamos invirtiendo en países emergentes en moneda local, y es verdad que ahora por fundamentales pues lo vemos menos claro y estamos invirtiendo más en moneda externa que en moneda local, ¿no? Esto es un poco así a grandes rasgos la visión, luego seguro que tendremos tiempo de comentarlo. Borja, y para terminar, sí que me gustaría que has tocado el tema de la renta fija. Es un producto que no tiene que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, ni siquiera con el patrimonio. El Capital Plus, un producto vuestro que está centrado evidentemente en la parte más defensiva. ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos trae? ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente. Bueno, como he dicho anteriormente, creemos que en términos de renta fija este año va a ser un año complejo, va a ser un año complicado, precisamente porque hay retirada de estímulos de mercado, porque los tipos de interés van a tender a subir, y por tanto nosotros creemos que este año la aproximación, por lo menos que le damos desde la Casa de la Renta Fija, es que hay que ser muy activos, muy dinámicos y muy flexibles, y sobre todo invirtiendo en muchas clases de activos a la vez para diversificar las fuentes de rentabilidad y para minimizar también las pérdidas, aprovechando las pocas correlaciones que hay entre los distintos tipos de activos, ¿no? Y en este sentido, el producto que nosotros estamos empujando más este año y que creemos que es el producto que mejor lo va a hacer o que mejor lo puede hacer en términos de renta fija es Carmiñac Capital Plus. Básicamente os lo explico muy rápidamente porque insisto que tampoco os quiero aburrir, pero el fondo lo que trata es de obtener una rentabilidad un 2% superior a su índice de referencia, que es el EONIA, es decir, el fondo tiene un objetivo de rentabilidad de EONIA más 2%, pero sobre todo y más importante tiene un objetivo de volatilidad, es decir, nosotros con este producto estamos muy concentrados con el riesgo que asumimos y por tanto lo que queremos es parametrizar el riesgo de forma que los clientes no tengan sustos por el camino, ¿no? Y por eso hemos definido ese límite máximo de volatilidad del 2,5%, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente el 60 o el 70% de la cartera o de los activos que hay en el fondo estarán invertidos en lo que llamamos estrategias de mantenimiento, es decir, activos de renta fija monetarios o a muy corto plazo para machear el rendimiento de EONIA, es decir, lo que hacemos es aprovechar los cupones que nos van generando los bonos y ese roll down y ese vencimiento del bono, y con el otro 30 o 40% de la cartera lo que tratamos es de ganar ese 2% adicional invirtiendo en esas 4 estrategias que ven en la pantalla. Una es renta fija a nivel global, en cualquier emisión de cualquier gobierno a nivel global. La otra es renta fija corporativa, es decir, también nos gusta el crédito. La tercera parte es divisas. Aquí es muy importante resaltar que aquí ya la gestión de las divisas es distinta a como lo hacemos en el fondo Carmiñac Patrimón, porque en Patrimón la exposición que tenemos a divisas es más bien consecuencia de dónde invierten los gestores. Aquí no, aquí hacemos apuestas direccionales sobre las divisas, es decir, apostamos largo de una divisa contra otra. Y la última pata de generación de rentabilidad es la renta variable. Pero tenemos 2 limitaciones, que nadie se me asuste. Por un lado, tenemos un máximo del 10%, es decir, no podemos invertir más del 10% de la cartera en renta variable. Y la segunda característica es que solo podemos hacerlo a través de futuros sobre índices. Es decir, no podemos comprar acciones o no podemos comprar el equity en sintético, ¿no? Básicamente 2 gráficos y ya me callo. Simplemente enseñaros, esa es la rentabilidad neta de comisiones que dio el fondo el año pasado, la barra que tenéis en verde oscuro, un 3,23, eso es lo que fuimos capaces de ofrecer en 2013, pero lo que me interesa en este gráfico, más que la rentabilidad, es enseñaros qué bien diversificadas están las fuentes de rentabilidad. Esto que os decía yo antes, de que hay que invertir en muchas clases de activo para que diversificar las fuentes de rendimiento y también las fuentes de riesgo. Ahí, como veis, prácticamente un tercio de la rentabilidad se generó a través de estrategias de deuda pública, prácticamente otro tercio a través de renta fija privada, de crédito, y prácticamente otro tercio en estrategias de renta variable y de divisas, ¿no? Con lo cual hemos diversificado muy bien las fuentes.
Y por otro lado, y más importante aún, como veis ahí, es la escasa correlación que hay entre las distintas clases de activos. Esto, como os decía al principio, nos preocupa casi más que la rentabilidad, es no asumir excesivo riesgo y, por tanto, lo que tratamos es de que todas las estrategias estén descorrelacionadas, de forma que si una suba, la otra pueda subir o pueda bajar, pero que si una baja no tengamos que perder en todas las clases de activos, ¿no? Con estos dos parámetros, ahí tenéis la rentabilidad que hemos ofrecido desde el lanzamiento del fondo, bueno, mejor dicho, desde que el gestor actual está gestionando el fondo, porque el fondo tiene 5 años, pero Carlos Galvis, que es el gestor actual, lleva con nosotros 3 años y por tanto nos parecía justo enseñaros únicamente la rentabilidad del fondo desde que está el gestor actual. Como veis, todos los años hemos batido el índice y hemos ofrecido una rentabilidad bastante interesante. Para los más avispados, veréis que los años 2010 y 2011 la rentabilidad es muy distinta a los años 2012-2013. Esto es simplemente porque los primeros años el objetivo de volatilidad y por tanto el objetivo de rentabilidad era inferior. Durante esos dos años teníamos un objetivo de rentabilidad de ONIA más 100 y una volatilidad máxima del 1,5, pero el gestor se sentía capaz de asumir más riesgo, de ofrecer más rentabilidad. Cambiamos el mandato y por tanto los años 2012 y 2013 obtuvo mayor rentabilidad comparativa, ¿no? Y por último, enseñaros que efectivamente no solo hemos sido capaces de generar una rentabilidad bastante atractiva, sino que además, como os decía, controlando muy bien la volatilidad del fondo, porque nunca hemos estado históricamente por encima de ese límite que nos hemos autoimpuesto del 2,5%, ¿no? Pues Borja, muchísimas gracias. Inés, muchas gracias. Pido un aplauso para ellos por la visión que nos han dado del mercado. Gracias. Y sin más, si les parece, vamos a dar paso a Carlos Moreno de Tejada, que es director general del banco, para que haga unas palabras de cierre. Muchas gracias. Carlos. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Borja, que no sé dónde estás, te veo por allí. Siento lo del foco, que no veías nada, pero comprende y disculpo al equipo de Inversis que ponga los mejores focos en Inés. Nos perdonarás. Lo que sí te tengo que decir es que, y algo está cambiando aquí, me gusta mucho que se empiece una conferencia diciendo lo he hecho mal el año pasado. Y eso creo que tiene un gran mérito y tenemos que agradecerlo. Esto es uno de los principios que tenemos que movernos en el futuro. Luego, la inversión no es a corto plazo, los fondos se mueven bien a largo plazo. Es muy interesante escuchar esto hoy. Muchas gracias, Juan Luis. Tampoco sé por dónde estás. Una vez, aparte de contarnos la estrategia, nos has ayudado en todo lo que es el seguimiento del acto hoy aquí. Parece que tenemos noticias mejores, ¿no? Eso es lo que estamos escuchando hoy. Parece que las agencias, gobiernos, bancos centrales se han unido todos para ponernos en la senda del crecimiento. Creo que el G20 la semana pasada decidió, no sé cómo se hace esto, que íbamos a subir los próximos años un 2%. Pues los felicito y ojalá sea así. Pero parece que todos estamos en una senda espectacular y parece también que las medidas están dejando su huella. Economías desarrolladas, crecimiento moderado, por hacer un poco de resumen de la reunión de hoy. Emergentes, bueno, tienen algo menos brillo, pero quédense con esto que nos ha dicho Inés. Países frontera. Hay que ver cosas nuevas. Esto es muy interesante y creo que deben investigar un poco en lo que son países frontera. Estados Unidos parece que los estímulos van bajando un poco, pero bueno, tenemos años por delante con nulas presiones inflacionistas y con tipos de interés bajo. Y esto es un poco del macro. Y yo creo que hay ciertas cosas psicológicas de las cuales tenemos que hablar como inversores. El otro día en una conferencia estábamos allí varias personas y una de ellas dijo algo que es tan obvio que no haya parado ni siquiera a pensarlo, hablando de la crisis. Y lo obvio era que un chico o una chica de 20 años lleva 7 años oyendo hablar de crisis. Fíjese usted qué cosa más obvia. Desde los 13 años está oyendo hablar de crisis. Ahora vayan ustedes un poquito más atrás o cojan a alguien más joven. Una persona de 15 años no recuerda otra etapa de su vida que no haya sido crisis. Claro, esto nosotros no lo pensamos, porque como llevamos muchos años, hemos visto subidas, bajadas, pero esta es la próxima generación. Lo único que han oído hablar es de crisis. ¿Y qué puede resultar de todo esto? Pues no lo sé, pero palabras posiblemente como ahorro, como trabajo duro, como formación. ¿Saben ustedes que de los 6 millones de parados que tenemos al día de hoy, 5 solo tienen educación secundaria o menor? Formación, inglés, matemáticas,
capacidad de análisis, una serie de cosas que parece que se habían olvidado, pero que, en mi opinión, mi modesta opinión, tenemos que volver ahí y volveremos a escuchar en el futuro. La juventud solo ha oído hablar de crisis. Y me pareció tan simple y tan tonto que digo, lo voy a contar hoy y lo voy a compartir. Bueno, estamos en una situación, como dice el profesor Garicano, que les animo a que lean su libro, si quieren, El dilema de España, y le voy a leer literalmente lo que está diciendo, que las crisis sirven para algo, y en este momento tenemos una gran oportunidad, o modernidad o peronismo, y no sé si es tan exagerado como todo esto. Es decir, podemos hablar de bienestar en el futuro, de trabajo duro, de recompensa justa, de seguridad jurídica, de instituciones en las que podamos creer, o podemos hablar de dinero fácil, capitalismo de influencias en los que ganan los que tienen contactos y pierde la sociedad. Y la lección es nuestra. Esto es lo que está pasando al día de hoy. Yo no sé cómo acabará este tema, pero uno, la juventud, con lo que podemos estar pensando muchos de los que están aquí, si no son mayoría. Y además, si ustedes, no sé si hace 2 años o no, o más o menos comentaba yo aquí, hablaba de que uno de los objetivos más importantes que teníamos en la banca al día de hoy era intentar devolver la confianza a nuestros clientes. Y escucho hace unos días algo que realmente me ha llenado tanto de satisfacción como lo que decía Borja. Al señor consejero delegado de Bankia decir, señor Wittlow-Zarri, devolveremos el dinero invertido en Bankia por el Estado. Bueno, creo que estamos ya en un camino bastante más razonable. Y esto son cosas realmente interesantes, porque tampoco lo había escuchado antes, ¿no? El Estado está ahí, pero no para arruinarnos a todos, ¿no? De alguna manera. Son cosas a pensar y parecen bastante tontas, pero en mi opinión no lo son. Y en estas circunstancias, hoy lo hemos hablado, ¿invertimos o no invertimos? Hombre, yo después de ver la maquinita echando dinero por la ventana o el carbón metido ahí, yo invertiría en activos que puedan revaluarse. Me da un poco de miedo el dinero. Quizá la renta variable, que yo creo que hoy ha sido la estrella, absoluta estrella, pero quizá también el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario se puede convertir y se convierte de facto en un activo más en el portfolio de los clientes. Y esto es importante también pensarlo. Ahí está, no hay que comprarse una casa obligatoriamente. Se pueden hacer cosas. El grupo ha cerrado ahora un producto inmobiliario a 5 años muy interesante que invierte en estos activos inmobiliarios. Esto es un activo más que tenemos. Pero yo, que tengo cierta edad ya y que ya he visto también alguna crisis, no soy como el de los 20 años, sigo pensando que hay que mirar datos importantes. Y hay que mirar si el crecimiento es sostenible. Hay que mirar los beneficios de las empresas y los márgenes empresariales. Hay que mirar cómo se gestionan los países. Hay que mirar una serie de cosas que yo no me dejaría de lado y no me olvidaría tan rápido de todo lo que ha pasado. Ahora, todos a invertir. Con tranquilidad, y hay que mirar una serie de datos realmente importantes. Y existen soluciones para cada persona y para cada caso. Preparando esta ponencia de hoy, estaba mirando la semana pasada en The Economist un dato que a mí me parecía interesante, que era cómo se habían movido ciertos mercados desde finales del año 2012 al 19 de febrero de este año. Y pongo una lista de ellos. Ustedes lo saben, pero yo se lo recuerdo. El S&P 500 subió el 22, China baja el 5,6, Japón sube el 42, Eurostock 50 sube el 18, España el 24, mercados emergentes menos 9,1, el índice de Citigroup mundial de bonos baja 1,8 y el índice de bonos emergentes baja el 8,7, el índice de JP. Bueno, yo me pondría en manos de mis asesores. Como ven ustedes, ni siquiera ahora todo es igual. Todo es complicado, dónde estoy ahora, dónde no voy, y no creo que sea tan fácil elegir el camino adecuado solos. Por eso, en un mundo tan complejo, yo me pondría en manos de los asesores. Porque esto ha pasado en un año que parece que todo ha subido, pero no todo ha subido. Hay cosas que no han subido y que podíamos venir de alguna manera arrastrando. Con todo esto, yo creo que uno de los éxitos que ha tenido esta casa es haber seguido en un modelo consistente, en un modelo continuado. Un modelo que siempre se basó en una constante innovación, creando productos y servicios que pensábamos eran adecuados, pero sobre todo preguntándoles a ustedes si estos productos eran adecuados y quitando del medio a aquellos que no lo eran. Una apuesta tecnológica que ya conocen ustedes, que ha sido clave en el proceso de venta en el cual hemos estado. Nos hemos focalizado en proteger patrimonios, nos ha importado mucho esto, nosotros no somos especuladores ni pretendemos ni lo más mínimo acercarnos a esto. Hemos luchado fuertemente contra el conflicto de interés, hemos llevado radicalmente esto a nuestro lado, es importante, y siempre hemos trabajado o siempre hemos tenido accionistas de referencia. Y en este punto voy a dedicarme un momentín para profundizar en lo que ustedes ya conocen y les hemos comentado en reiteradas reuniones particulares y en grupo como estamos hoy.
El banco, como saben, en verano pasado se vendió en un acuerdo tripartito al Grupo March, al Grupo Rey y al Grupo Ambank. Ya les explico cómo quedó la operación. La operación fueron 217 millones de euros, que superaba en más de 2 veces el valor en libro del banco. Una operación tremendamente exitosa que no se recordaba desde la venta de ABE Asesores a Morgan Stanley en operaciones parecidas. Con lo cual, bueno, parece que algo habían dado razonadamente. ¿Cómo quedará? Banca March y el Grupo Rey se quedarán con la plataforma tecnológica, el negocio tecnológico que en ese instante tenía Inversis, de outsourcing financiero, simplemente focalizado en producto financiero. Y Ambank ha comprado, o se quedará, y se le traspasarán todo el negocio de banca de gestión de patrimonios o banca privada, como ustedes lo quieran llamar. Esta operación está previsto que, después de las autorizaciones administrativas, legales y la misma complejidad de la operación, piensen ustedes que el Banco de Sabadell se felicita por tardar 1 año en hacer una integración de una compañía. Esta es una operación más complicada y se quiere hacer en 6 o 8 meses. Cuando esto se produzca, toda la gestión de patrimonios del grupo pasará a estar en el Grupo Ambank, del cual, y yo creo que conviene que nos vayamos familiarizando de cómo es o de qué estamos hablando, les voy a dar algunos datos. El primero de ellos es que al cierre del 2013 el Grupo Ambank tiene o gestiona 13.400 millones de activos de clientes en todo el mundo, con un beneficio de 64 millones de euros que, añadido a Inversis, el patrimonio supondría prácticamente 20.000 millones de euros al cierre del año 2013. Solamente en España, el grupo Ambank más gestión de patrimonios de Inversis tendría o representaría al día de hoy 6.300 millones de euros con más de 900 empleados en todo el mundo. Ya estamos hablando de un grupo de cierta relevancia. Dicho esto, hay algunas cosas que conviene decir. Primero, y aunque no vean nada, algunos datos importantes. El rating del grupo es A-, es decir, les recuerdo simplemente que el rating del Santander es BBB- o del BBVA exactamente el mismo, de la Caixa es BBB. Y esto es importante, pero es más importante que esto, que el rating del grupo ha sido ratificado por Fitch en el mes de agosto por varias razones, en el mes de agosto 2013, el mes pasado. La primera de ellas, y es muy específico, y lo pone ahí, como no se lee, se lo cuento yo, por un crecimiento de activos del grupo bajo gestión en el año del 20%. La segunda, por una diversificación geográfica que le hace estar en 11 países. La tercera, porque más del 60% de los activos de gestión, bajo gestión, ya no están en su país de origen. Y la cuarta, y leo textualmente, porque la adquisición de la división de banca privada de Inversis disparará el crecimiento del negocio de banca privada del grupo. Estos son datos importantes que ratifican el rating y lo dice una agencia de calificación. Además, cuando el proceso de decisión, como les digo que llevará unos meses, esté culminado, les voy a poner una gráfica del posicionamiento en banca privada o gestión de patrimonios en España. Número 1, Santander. Esto es incuestionable, 36.000 millones, VS 8.900, Banca March 8.000 y Ambank 6.300 millones de euros, que es lo que tendríamos al día de hoy. El posicionamiento en España del grupo estaríamos prácticamente en todos sitios. Lo ven allí más o menos, esto une la red de agentes financieros con la red de oficinas directas tanto del Grupo Ambank como del Grupo Inversis, o lo que se traspasará a Inversis. Creo que nos queda Extremadura como única plaza en la cual no estamos al día de hoy. Y más importante que esto es el posicionamiento en el mundo, que, como les decía, está el grupo en 11 países. Y algunas notas solamente sobre esto. Es la primera empresa de gestión de patrimonios en México, todavía no es banco, pero es intención de que lo sea. Es el cuarto banco privado en España, como les decía, incluido Inversis. La segunda banca privada en Brasil. Recientemente ha sido aprobada la ficha bancaria, pero ya llevaba años trabajando allí. Y tercera sociedad de gestión de patrimonios en Uruguay. Y todo esto le ha pasado al grupo desde el año 2008 a 2011, donde se produce un cambio de estrategia fundamental en lo que durante 80 años había sido el Grupo Ambank hacia una empresa cuya misión es la siguiente: ser el primer banco español multinacional en gestión de patrimonios. Esto va muy rápido y el crecimiento es realmente importante. ¿Y qué valores ha decidido tener el grupo? En primer lugar, y no menos importante, y se ha repetido 2 veces, tanto con Carmiñás como con los Roders, el valor de ser una empresa familiar. Parece que esto se ha puesto al día de hoy como de moda, pero es verdad. Quizás sea porque la presión de los resultados de empresas cotizadas ha obligado a hacer operaciones en algunos casos que no eran adecuadas. No sé la razón,
pero la realidad es que el valor de empresas familiares, bueno, pues es importante. Para que se hagan ustedes idea, y nos ponemos en contexto del tema, de los 9 bancos privados familiares que hay en el mundo, Ambank sería, en este instante como grupo, pasaría a ser el 10º. Hay empresas como Pictet, Bontobel, De Groot, Edmond de Rothschild o Mirabeau. El segundo tema importante, ya les he hablado del ratio, sería la solvencia. El ratio de solvencia por encima del 20%, ratio de liquidez por encima del 60%. Tercer punto importante, los valores de la compañía, facilidades de crédito, ya comentado hoy. Cuarto punto, multijurisdicción. Ustedes podrán operar en los países que deseen. 5, multicustodia, es decir, el banco ya no obligará al cliente a hacer un traspaso de su cartera a la entidad, sino que podremos gestionarle teniendo la depositaría en otra entidad. Es una fórmula nueva de funcionar, pero tiene su valor, naturalmente, por un módico precio. Esto no puede ser gratis, se lo pueden imaginar. Pero es una idea bastante nueva y bastante moderna. Si no le gusta mi casa, yo le gestiono porque le gusta don Juan Luis García, que gestiona muy bien, ¿no? Y esto es bastante importante. La tercera, la arquitectura abierta y no conflicto, perdón, esta es la sexta, arquitectura abierta y no conflicto de interés. Continuamos fuertemente con este criterio. Séptima, propuesta de coinversión con clientes. Octava, banco independiente. Se ha comentado hoy varias veces el tema. Novena, experiencia de 80 años en la gestión de patrimonios y banca privada. Solamente se hace esto, no se hace otra cosa. Décimo, se considera un activo el mercado inmobiliario, lo he comentado antes, y ahora más que nunca, hay que pensarlo. Y la última de todas, aseguramos o intentaremos asegurar una optimización entre coste y servicio. Esto sería, a grandes rasgos, lo que en este instante es Ambank. Es un banco en expansión, es un grupo muy rápido, que funciona, está focalizado, es familiar y tiene los valores que les he dicho. Sin embargo, en el 2013 el grupo Inversis tampoco se ha parado, porque, como les he dicho en reiteradas ocasiones en ponencias que hemos tenido, una crisis, una compra, una venta no son en ningún caso justificaciones para pararse o pensar que el mundo se va a hundir. Hay que seguir adelante. Y como seguimos adelante, pues hemos creado multitud de productos y ofertas, gestión multiperfil, donde todos los fondos, según distintos perfiles que ustedes puedan tener, que han oído hoy, pueden estar gestionados por nosotros de una manera fiscalmente eficaz en carteras modelo, gestión boutique dirigida a los EAFIs que pueden estar hablando con ustedes. Hoy tenemos alguna representación aquí, producto que tiene un gran éxito. Lanzamos en enero lo que se llama Inversis Finanzas Corporativas, que ya se ha comentado, que hemos participado directa e indirectamente en salidas a bolsa o en ampliaciones de capital de empresas como GOWE, Sebios, Carbure o Ibercom, con un cierto éxito. Hemos seguido invirtiendo en la multicanalidad o tecnología del grupo. Esto es importantísimo para nosotros y lo repetimos siempre, adaptándonos a web, a los smartphones y a las tablets. Y hemos seguido intentando incrementar nuestra reputación, trabajando fuertemente en medios de comunicación, con apariciones que ya no sé cuántas van a ser al mes, pero que estamos en torno a las 500, participa todo el mundo. Y luego, como les he comentado alguna vez también, hace 4 años empezamos a movernos en el mundo de las redes sociales, Facebook, Twitter o LinkedIn, donde nos tenemos que felicitar porque tenemos más de 13.000 seguidores directos en Twitter, me parece que es Twitter, y otros 25.000 indirectos a través de personas del banco que hacen sus propios tweets. Además, hemos lanzado a finales de 2013 Wikinvest, que es una enciclopedia audiovisual donde nuestros analistas explican términos financieros que pensamos que pueden ayudarles a la toma de sus decisiones. Hemos seguido haciendo conferencias, 30 en el año 2012, con más de 4.000 personas. Y hemos seguido abriendo oficinas, hemos inaugurado una nueva en San Sebastián, Almería, Alicante, etcétera. El banco, además, ha cerrado el año con un patrimonio total de 44.000 millones de euros y en banca de particulares 4.825, con un incremento del 15% y 65.000 clientes minoristas, con un resultado ordinario de 16,4 millones, que supone un 61% superior al del año anterior. Esto es un tema que nos pasa en todas las conferencias, pero afortunadamente el banco, gracias a ustedes, todos los años va creciendo. Y como digo, esto al final de estas intervenciones, esto nunca se puede hacer sin el equipo que trabaja con nosotros, que ha llevado un proceso de fusión siempre traumático de una manera realmente sensacional. En este caso, felicitar al director territorial de Madrid, a Raúl, y a la directora de la oficina, Ana Martínez, por el inmenso trabajo que han hecho. Y como no me gusta acabar sin cosas que también me llaman mucho la atención y me agradan mucho más que todo esto, felicitar hoy a un compañero nuestro, Anselmo, que debe estar por ahí, porque llega 25 años en el grupo. Un aplauso muy fuerte y muchas gracias.
Gracias, Carlos, gracias, Inés, gracias, Borja, gracias, Juan Luis, y sobre todo gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir, acompañarnos. Y bueno, aquí vemos clientes que ya nos han acompañado en este viaje y gente que todavía no es cliente, que les invitamos a subirse a este tren, que creo que para nosotros al menos es maravilloso. También me gustaría dar las gracias a todos aquellos que nos están viendo por internet o desde streaming, que vemos que cada conferencia crece su número. Por último, nos encantaría compartir con ustedes un pequeño ágape en el Salón Contiguo, donde podremos comentar las conferencias y estaremos para resolver sus dudas. Como siempre, estamos a su disposición en la oficina de Madrid, en Ortega y Gasset. Aquí tenemos gran representación de la oficina, capitanados por Ana Martina, directora, Odette Miranda, o Anselmo, que ya se ha llevado muchos aplausos hoy. Se los merece. Y también, lógicamente, a toda nuestra red de agentes, que también hay alguna representación nutrida hoy aquí, que desde nuestro punto de vista contamos con una de las mejores redes de agentes que hay en España. Muchísimas gracias a todos por venir y hasta la próxima.